Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Habéis recargado fuerzas en este rato para la comida, para descansar un poco y para coger energía para lo que queda de tarde? Mucho contenido para seguir aprendiendo, para seguir disfrutando en este Cyberworld y en concreto en este auditorio, en esta sala Angelucho. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de inteligencia artificial, que es el lema, el leitmotiv de este año, y queremos pues hacer un recorrido y hacer una panorámica y un 360 grados de este ámbito. Y para arrancar vamos a meternos de lleno en la inteligencia artificial aplicada a las investigaciones policiales. Desde luego, muy apropiado para el lugar en el que estamos. Y además, este año que estamos celebrando el bicentenario de la Policía Nacional, 200 años en los que las investigaciones han cambiado mucho. Desde luego, han evolucionado con los tiempos y la aplicación de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, sin duda, pues ha supuesto un antes y un después y es lo que ha ido desarrollando esas investigaciones. ¿Qué nos espera ahora? ¿Y cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial en todo esto? Pues nos lo van a contar y además de una manera práctica nuestros siguientes ponentes. Ellos son Alfredo Ruiz de Ondata, Asís Angolotti de Celebrite y Borja Rosales de Kela. Y voy a dar paso a Alfredo, por favor, a este escenario de Cyberworld. Bienvenido de nuevo, como siempre. Un aplauso para él, por favor. Y todo tuyo. Buenas tardes. Perdona, no sale en pantalla Ya la estás. presentación. Ya estás, Alfredo. Ya estás. Ya está. Bueno, pues muy buenas tardes. Muy valientes estar aquí a estas horas, ¿eh? Así que bienvenidos. Vamos a hablar un poco, bueno, por parte nuestra vamos a hablar de esta particularidad de las investigaciones policiales. Tenemos mucho ruido mediático con la inteligencia artificial, con cierta razón, ¿no? Porque es de aplicación para muchísimos de los entornos en los que nos movemos. Y queríamos ver que también hay una inteligencia artificial muy práctica, que estamos usando ya desde hace tiempo y que está incorporada en muchísimas de las herramientas que estamos utilizando en el día a día, ¿no? Soy Alfredo Ruiz de Ondata. Esto no me anda y eso no está bien. Ahora, ¿no está encendido? Ahora sí. Sigue sin salir, ¿eh? Ya, bien. Bien, Ondata, para los que no nos conocéis, simplemente es una empresa de ingeniería. Nos dedicamos a localizar, distribuir sistemas que puedan ser útiles para las fuerzas policiales en sus labores de investigación, tales como informática forense, inteligencia nacional, biometría, inteligencia, ciberseguridad. Bien, la inteligencia artificial. Hay digamos, técnicas que se utilizan tradicionalmente para poder facilitar las investigaciones, ¿no? Cualquier software, cualquier herramienta que tenemos de investigación en el ámbito forense hace básicamente tres cosas. La primera, captamos los datos de lo que haya que investigar. Pueden ser ordenadores, pueden ser móviles, servidores, datos de la nube. Y el primer trabajo que hacemos con las herramientas siempre es procesar los datos. Es una información que está residente en esos dispositivos y lo que queremos es incorporarlo en nuestro entorno para poder hacer el siguiente paso de analizar. Lo primero que hacemos es procesar los datos dentro de nuestro software y a partir de ahí analizamos, investigamos y hacemos un informe con las evidencias que hayamos encontrado, ¿no? Bien, todos los software tienen multitud de funciones. Algunas son muy sencillas y otras son muy complejas que ya están utilizando inteligencia artificial, solo que no se anuncia como herramienta de inteligencia artificial. Es muy discreto la nominación de estos recursos, pero son recursos muy prácticos, están ahí para hacer que se ahorre tiempo, para hacer que se ahorre energía y para poder descubrir evidencias que son imposibles de descubrir con el ojo humano, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues en todas las herramientas de inteligencia artificial hay machine learning que va a enseñar a las máquinas a poder
entender ese tipo de información. Procesamiento del lenguaje natural muy avanzado. Aquí ha habido multitud de aplicaciones muy potentes que permiten entender cómo es el lenguaje humano para sacar inteligencia del mismo, ¿no? Análisis predictivo, de forma que con lo que hemos aprendido en la toma de datos y en el procesamiento de los datos, se puede prever un resultado, se infiere un resultado. Reconocimiento de patrones. Nosotros ya vemos patrones en ciertas evidencias que encontramos, pero cuando las evidencias son tan grandes, pues se precisa que estas herramientas puedan extraer todo ese patronaje y darnos pistas de algo que está sucediendo de forma repetitiva. Y, por supuesto, el siguiente paso de automatización inteligente. Hay más recursos, Deep Learning, Computer Vision, etcétera. Y van a seguir saliendo, gracias a Dios. Son unas utilidades que nos van a permitir poder trabajar de una forma más eficaz en nuestras investigaciones. Los que estáis dedicados a investigaciones y los que no, como anuncio, hay multitud de datos, es imposible. Cualquier evidencia que tengamos, pensar en vuestro teléfono móvil simplemente. ¿Cuántas fotos tenemos? 10.000, 20.000, ¿no? Y vídeos, y cuántos mensajes, y cuántos textos. A la hora de analizar es muy difícil poderse leer todo. Entonces, las búsquedas para poder encontrar evidencias, siempre vamos a tener que buscar cómo acotar la información. Y para eso están las funciones de estas herramientas. Y ahí yo distingo dos, las tradicionales, ¿no? Y las que incorporan ya tecnología más avanzada de inteligencia artificial que permite unas funciones nuevas que sería imposible que podamos distinguirlas de otra forma, ¿no? Entonces, ¿dónde se están ya utilizando este tipo de tecnología de una forma práctica cotidiana, ¿no? Pues particularmente en imágenes y en vídeos. La mayoría de los fabricantes, tenemos con nosotros hoy a Cellebrite, ya utilizan estas tecnologías para analizar las imágenes. Antes teníamos una imagen procesada y salían todas las fotos que había en el dispositivo, teníamos que ir a mirarlas uno a uno. Hoy ya no hace falta que vayamos a mirarlas, podemos tener unos filtros muy avanzados gracias a la tecnología de inteligencia artificial. Por ejemplo, podemos hacer una cosa muy básica, que es OCR, poder leer textos que están en los PDFs, en documentos, que tendríamos que ir a leerlos, porque esos textos no están incorporados en el procesamiento que hemos hecho. Solo hemos podido procesar textos y documentos que hemos encontrado, pero una imagen tiene texto y eso no sabemos que ese texto existe. Pues a partir de ahora, bueno, ya desde hace tiempo, eso está incorporado como texto en todas nuestras investigaciones. Cuando hacemos una búsqueda de una palabra específica, aparecerá ese texto. Clasificación de imágenes. En muchos delitos estamos buscando armas, droga, dinero, etcétera, coches, barcos, ¿no? Pues la tecnología artificial ha permitido que cuando pasamos estos filtros, el sistema es capaz de enseñarnos las fotos relacionadas con cada uno de esos temas, con lo cual desviamos todo ya nuestro foco a analizar exactamente lo que tenemos en interés para nuestra investigación, que a lo mejor son, en este caso, las armas, pues lo tenemos separado, ¿no? En vídeos también hay unos avances muy enormes porque las imágenes hay que verlas, hay que tragarse los vídeos. Pues ya tenemos software que van a hacer ese trabajo por nosotros, también van a extraer contenidos que nos interesan, vamos a poder extraer incluso palabras claves que se pronuncien en el sonido, vamos a poder analizar un montón de recursos en el trabajo que tenemos que hacer con la evidencia. Si me vais a permitir, he hecho un trabajo adicional de incluir, a ver qué dice, como estamos hablando de inteligencia artificial, a ver qué dice ChatGPT de estos temas, ¿no? Entonces le hemos preguntado
en qué tipo de actividad está presente en las investigaciones, qué actividades se hacen ya con herramientas de inteligencia artificial. Y ChatGPT nos ha dicho que se hace análisis y detección de manipulaciones, que se pueden detectar deepfakes. Esto es un poquillo mentirijilla, porque yo todavía no conozco realmente una herramienta que sea capaz de detectarlo de una forma eficaz. Hay recursos, pero todavía no conozco. Si alguien la conoce, decidme, porque me encantaría conocerlo, algún recurso para poder detectarlo y poder demostrar que es un deepfake, ¿no? Se pueden analizar, por supuesto, los metadatos, reconocimiento facial, eso está ya a la voz del día, ¿no? Todo el mundo está preocupado por el reconocimiento facial. Funcionan muy bien las técnicas de reconocimiento facial, con mucha precisión, y son un recurso brutal para analizar cualquier evidencia, porque si tenemos una cara o una imagen que queremos, de alguien que queremos buscar, el sistema te lo va a dar resuelto, te va a sacar 3 imágenes, 5 imágenes de forma inmediata. Reconocimiento óptico de caracteres, como decíamos antes, conversión de imágenes, extracción de los textos, se pueden mejorar la calidad de las imágenes, se pueden reconstruir imágenes, se puede clasificar los contenidos, como decíamos antes, en armas, dinero, barcos, coches. Se puede, por supuesto, entonces marcar contenidos. Se pueden analizar secuencias de vídeo, se pueden detectar anomalías. Son inmensas ya los recursos que hay incluidos en las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Recuerdo, el objetivo es resolver nuestros casos. Si en la herramienta hay soluciones técnicas muy potentes, se utilizan. Igualmente que se utiliza la inteligencia artificial, porque lo que vamos a hacer es resolver nuestros casos. Bien, también se ha desarrollado, ya muy implementado, para temas de audio, ¿no? Ya veis que se puede hacer conversiones de un idioma a otro, que le dices al sistema en tu móvil incluso, ¿cómo se dice esto en ruso o en chino? Y es capaz de traerte una solución. Pues en los temas de audio se pueden escuchar conversaciones y podemos distinguir a los locutores, saber si hay uno, si hay dos, si hay tres, son 5. Podemos escribir qué textos, en texto o en audio, qué es lo que están diciendo cada uno. Podemos identificar un locutor entre 2000 por su huella vocal. Es viable para muchísimas aplicaciones y, por supuesto, la traducción multidioma. Y ChatGPT nos ha puesto algunos detalles, reconocimiento de las personas que hablan, también se puede limpiar. Tenemos a veces conversaciones grabadas que son muy ruidosas, que no se llega a hacer muy inteligible lo que la persona está hablando, y entonces pues tenemos recursos para reconstruir, para mejorar la calidad del audio de forma que se haga inteligible. No siempre funcionan, pero cuando funcionan son una ayuda espectacular. Patrones de audio, saber si ha habido manipulaciones en el audio, empieza a ser muy común, las deepfake y las deep audio, los engaños siguen creciendo y hay que tener tecnología para poder detectar y probar que hay modificaciones en el fichero original, ¿no? Se puede escuchar grabaciones de audio. Los técnicos tienen que emplear muchas horas porque cuando tienes que escuchar algo, lo tienes que escuchar. Puedes darle un poco de velocidad, pero tienes que escucharlo, ¿no? Entonces, ya con estas tecnologías se puede poner un audio y el sistema lo procesa, y mientras que lo procesa, si queremos saber partes del audio donde se dice la palabra Madrid, el sistema es capaz de detectarlo y sin haber empleado ni siquiera un minuto en escuchar ninguno de los audios, a lo mejor tienes 30 horas de audio que tienes que escuchar, pues el sistema lo tiene que procesar, va a tardar un tiempo, pero no son 30 horas, a lo mejor es 1 hora, 2 horas, 3 horas, y te va a sacar los ficheros de en qué momento se está diciendo esa palabra. Un buen recurso para ahorrar tiempo y calidad en el resultado.
Y también textos. A mí es el que más me gusta, el procesamiento del lenguaje natural. Todos los análisis, en todas las investigaciones, los documentos son enormes, la cantidad de documentos que hay, también las de fotos y vídeos, pero desde luego documentos y escritos y comunicaciones y chat es una enormidad y dificilísimo de poder clasificar. A mí me encanta, por ejemplo, la tecnología que permite búsquedas semánticas, ¿no? Es muy comprensible el hacer búsquedas por palabras clave, se lleva haciendo toda la vida, ¿no? Y lo mismo que hemos buscado Madrid antes en el audio, pues aquí también lo puedes hacer. Pero en las búsquedas semánticas, por ejemplo, si buscamos la palabra calor o buscamos la palabra banco, ¿no? Pues banco puede ser un banco de peces, un banco de sentarse, un banco, una entidad bancaria, económica, y es la misma palabra. Entonces, necesitamos sistemas que sean capaces de distinguir por el contexto cuando nos referimos a un banco que es una entidad económica, que no me lo confunda con un banco de peces, ¿no? Eso está resuelto con la tecnología de búsqueda semántica. Y hace más, por ejemplo, cuando buscamos la palabra calor, bueno, pues si es muy preciso, la palabra calor te lo va a sacar, pero no necesitamos eso, estamos buscando significado. Calor, caliente, calentito, caluroso, tiene el mismo significado y algunas palabras más. El sistema es capaz de sacártelo y darte contexto de ese tipo de búsquedas, ¿no? ChatGPT nos dice que se puede hacer clasificación y filtrados de correos o de todo tipo de documentos. Tenemos técnicas y tecnología para entrenar al sistema a que pueda distinguir entre 50 o 60 o 80 tipos de documentos distintos. Y con el Machine Learning pueden aprender documentos nuevos. Nos facilita muchísimo el trabajo de investigación teniendo clasificaciones. Por supuesto, datos, comparación, relación de documentos, análisis de sentimiento, eso también es muy interesante. Es posible leer documentos, comunicaciones públicas, quizá de gente haciendo prescripción de terrorismo o de lo que quiera que sea, apología. Podemos detectar sentimiento. Es un sentimiento negativo, es un sentimiento positivo, es un sentimiento de ataque. Se puede saber también el contexto y lo que quiere decir, ¿no? Se puede transcribir audio a texto, es otra forma de gestionar las investigaciones de audio o de vídeo, etc. Bien, pues esto quería enseñaros el concepto de que lo que necesitamos son tecnología para poder hacer investigaciones y hoy toda esta promesa de la inteligencia artificial ya está incorporada. La tenemos disponible dentro de los software para análisis de móviles, de ordenadores, de redes sociales, de criptomonedas. Está totalmente desarrollado de una forma muy práctica. Y para una muestra adicional tenemos con nosotros hoy a Asis Angolotti de Cellebrite. ¿Puedes salir, por favor? Que es un fabricante con tecnología muy avanzada, particularmente en el mundo de telefonía móvil, pero en general en el mundo de investigación digital, que nos va a hacer su punto de vista sobre la aplicación de la tecnología de inteligencia artificial en Cellebrite. ¿Asis? Muchas gracias, Alfredo. Dame la mano y el mando. El mando es para acá, el botón este. Gracias. Pues muchas gracias, Alfredo. Me dejas en una situación complicada porque mejorar las presentaciones y la facilidad con la que Alfredo cuenta cosas tan complejas, pues es complicado. Pero sin más, yo voy a ir a la presentación que he preparado, ¿no? Y es, bueno, la primera parte de la importancia de las tecnologías o de las tecnologías y de la información, ¿no? Y todo el crecimiento de la información y de la tecnología y cómo ha transformado las investigaciones que hacemos.
Mi presentación está basada en inteligencia artificial o, digamos que busca explicar cuál es la inteligencia artificial para una compañía como Cellebrite. Sin embargo, Alfredo ha pasado por todo lo que nosotros hacemos. Entonces, yo he dirigido mi presentación hacia una cosa un poco más de base, ¿no? más basada en lo que hacemos nosotros o desde dónde nos nutrimos para generar toda esta, para explotar toda esta tecnología y estas novedades que hay a la hora de publicar o de sacar productos nuevos. La importancia de las nuevas tecnologías en la investigación digital es abrumadora, ¿no? Es cada vez mayor. La frecuencia o el crecimiento que hay del uso de tecnologías por parte de los malos y también de las agencias de la ley es cada vez mayor. Es exponencial, sigue creciendo. La llegada del Big Data es una cosa que ocurrió hace tiempo, ¿no? Pero el Big Data antes se consideraba una cosa muy en manos de grandes corporaciones y el Big Data ahora cada vez está más en manos del individuo. Información como herramientas de análisis avanzados son fundamentales, ¿no? Para controlar cantidades ingentes de información que siguen aumentando. Por tanto, nosotros lo que tenemos frente a nosotros es un escenario o un mercado en el que va a haber un crecimiento cada vez mayor de la información y, por tanto, de la necesidad de tecnologías que traten esa información creciente. Los retos que tenemos ahora mismo, o los retos resumidos para las agencias de investigación, son los que veis aquí, ¿no? Son los retrasos porque no hay capacidad, resultados que no son óptimos porque no tenemos capacidad de ver qué es lo que está pasando, cuáles son los rendimientos de los grupos o de los equipos para hacer todas esas investigaciones y la limitación de recursos. Si nos fijamos en todos en estas limitaciones, todas giran en torno a un estado que se puede llamar el estado hoy. Yo habilito un equipo, monto un laboratorio y lo preparo para dar un servicio de lo que me ocurre hoy, pero de esto dentro de un año ya está obsoleto o es pequeño, porque el crecimiento de lo que ha estado pasando sigue aumentando y no conseguimos crecer ese laboratorio, ese equipo y esa gente a la misma velocidad que crecen las evidencias. Por tanto, ahí es donde está la tecnología, ahí es donde estamos más necesitados de la tecnología. Cambia un poco el paso, ¿no? Pero lo que busco ahora es definir de dónde vienen los problemas o las necesidades más importantes, ¿no? Y entonces, en el caso de Cellebrite, hemos hecho una encuesta a más de 2.000 personas en más de 100 países, en las que hemos hecho una encuesta manual. No la hemos basado en inteligencia artificial, la hemos hecho mandando emails y llamando por teléfono. Pero los resultados que nos ha dado también son muy humanos. Y la manera de procesar estos datos también ha sido muy humana, pero nos da una indicación muy clara de cuáles son los problemas que está teniendo ahora mismo el investigador o el analista a la hora de trabajar sobre un caso. Y de lo que nos hemos dado cuenta es de que se separan, digamos que, dos escenarios, ¿no? Uno el del acceso a los dispositivos, ¿no? A las fuentes de datos, y el otro es la investigación. Y cada vez esa diferencia se va a ir ampliando. Se va a ir ampliando porque cada vez va a haber más necesidad de tener un expertise, una capacidad muy potente para extraer información de cada vez más dispositivos y cada vez más información. Y, por otro lado, va a haber que especializarse a la hora de investigar. Ya no vale que una persona que extraiga la información luego sea la que la investigue. Ahora esto tiende a separarse, ¿no? Y esta es una conclusión muy importante a la que hemos llegado, pues, viendo lo que nos contaban los encuestados. También hemos mirado o hemos buscado, hemos analizado de dónde viene la cantidad de información o dónde está creciendo más la información, ¿no? O los dispositivos a los que acceder para recuperar esa información. Y nos hemos dado cuenta, según la encuesta, de que el aumento mayor en proporción viene de las criptomonedas. Pero no solamente de criptomonedas, también del vehículo, de los coches, de los sistemas de infotainment y también de wearables que tienen una información ingente. Contaba el otro día una anécdota, ¿no? Y es que me decían, bueno, pues Cellebrite se conoce mucho por sacar la información de los smartphones, pero ahora el malo, el smartphone lo deja en casa, pero curiosamente se va con su coche. Y ahí, digamos que hay sistemas de infotainment, a lo mejor se lleva el reloj. Siempre hay una manera de tracear o un despiste o una forma de encontrar información digital que acompaña a un caso, ¿no?
Siguiendo en esto y volviendo otra vez a la parte de acceso e investigación, también nos hemos dado cuenta de cuáles son las complejidades y qué es lo que nos lleva a seguir abriendo teléfonos, ¿no? O desarrollando tecnologías para poder desbloquear un teléfono. Esta fuente se ve un poco mal, pero bueno, acceso a dispositivos, lo que nos han dicho es que 6 de cada 10 están bloqueados. Es verdad que vosotros o las agencias normalmente tenéis mucha capacidad para extraer o para identificar patrones o claves, ¿no? Pero bueno, cuando no conseguís vosotros, lo podemos hacer nosotros. Luego hay mucha información que está encriptada. Y luego, completando lo que ha dicho antes Alfredo, aquí están los números de las encuestas, ¿no? De lo que estamos viendo. Más de 60.000 mensajes, 32.000 imágenes. Tú hablabas de 10, 20.000. Según la encuesta tenemos más de 32.000 imágenes. Bueno, esta es la realidad con la que vivimos ahora. A la hora de investigar, el tiempo de dedicación es cada vez mayor. Ahora ya no vale con mirar unas cuantas cosas, ¿no? El tiempo medio en revisión de fotos y de vídeos es de entre 6 y 10 horas, con una complejidad o una dificultad muy grande. Y es que 6 o 10 horas para analizar vídeos e imágenes de un móvil puede ser puntualmente un problema, digamos que un reto. Para esa persona que está haciendo esto constantemente es desesperante. Necesitas tecnología para hacer esto. Esto no lo puedes seguir haciendo constantemente porque no hay cabeza humana que pueda estar dedicada de 6 a 10 horas a analizar simplemente teléfonos y mirar fotografías y mirar vídeos. Por tanto, como decía Alfredo, también tenemos que ser capaces de meter tecnologías que nos permitan facilitar la identificación de aquello que nos interesa. Yo creo que 6 se queda corto. Creo que no. Yo este resultado de la encuesta no me lo creo mucho. No voy a repetir la encuesta personalmente, pero no he conocido a ningún investigador, el tiempo que lleve, que me diga que le sobra tiempo. Que le sobra tiempo en investigaciones y que le sobra, digamos que hay cosas que se lo sabe todo. No lo conozco. Pero bueno, esta ineficiencia provoca que haya unos problemas de, digamos que la desviación. Todo lo que hemos visto son investigaciones y acceso, ¿no? Y la realidad es lo que os contaba al principio. Los equipos o los laboratorios siguen manteniendo digamos que un crecimiento probablemente pequeño. Existe también la rotación, que en vuestro caso en esta industria es bastante alta, ¿no? Hay gente que de pronto sabe mucho y luego se va a otras unidades o se va a otros departamentos o que sale del laboratorio. Todo esto genera una complicación y es que tienes que estar siempre formando a la gente. Por mucho que formes a la gente, y aunque se te vaya el bueno, pero te llegue otro bueno, el crecimiento de la información va a seguir aumentando. Y, por tanto, va a seguir existiendo la brecha. Esa brecha, de la que hablé el año pasado, sigue aumentando. No sabemos si exponencialmente o cuál es el ángulo de la curva o de la línea amarilla, pero que la dirección es esa, creo que lo comparte todo el mundo. Por tanto, ¿cómo mitigo esa brecha o cómo cubro la necesidad de resolver esa brecha o de achicar esa brecha? Solamente con tecnología. Y la tecnología, ha contado Alfredo un poco las aplicaciones que hay o las atribuciones. Yo me quiero centrar en dos cosas. Esto creo que lo habéis visto en 40 presentaciones ya, ¿no? Cómo viene la evolución de la inteligencia artificial, qué es lo que estamos haciendo. En cada una de ellas, o sobre todo en las últimas, es donde estamos trabajando nosotros. Ahora mismo, una vez que accedes en la investigación de la información que tenemos, pues lo que tenemos que aplicar es mucha inteligencia artificial para identificar cosas. ¿Y qué cosas? Y voy a hacer dos casos. El primero, el del texto. Y cuando me refiero a texto, me refiero a todo. Porque en el texto es la comunicación, ¿no? de los humanos. Evidentemente puede haber más o menos vídeos, más o menos fotografías. Pero la necesidad de convertir todo a texto es lo que nos permite luego hacer la investigación. Cuando yo hago OCRs, como citaba antes también Alfredo, yo convierto toda la información que tengo en una foto, o en una imagen, o en un vídeo, en texto. Cuando yo hago un speech to text, lo que estoy haciendo es transcribir una conversación telefónica o un mensaje de WhatsApp a texto. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor un mensaje de WhatsApp, o particularmente un mensaje de WhatsApp, siempre tiene contenido. Cuando tú estás en un grupo de WhatsApp tuyo, normalmente, bueno, pues hay gente que manda un emoticono, otra gente que manda un texto escrito de cualquier tipo, otra gente manda una foto. Cuando se manda un audio hay información, siempre hay información. Entonces, todo eso es necesario transcribirlo. Por tanto, una vez que ponemos todo eso en plano y tenemos texto,
es cuando ya podemos meter la inteligencia artificial y sacar todas las evidencias de las que hablaba antes Alfredo. Y con esto termino, porque podría seguir hablando, pero quiero hablar solamente terminar con esto, ¿no? Hay que pensar diferente y utilizar la inteligencia artificial, cloud y otro tipo de herramientas. Hay que actuar diferente, tanto en el acceso como en la investigación. Y por último, y lo más importante creo que es el equipo y la tecnología. Hay que crecer en equipo y hay que invertir en tecnología. Y con esto termino. Muchas gracias y doy paso a Borja. No pasa nada. No se te oye. Te lo digo en alto, Borja Rosales. Dilo. Es de la empresa Kela, pero se va a presentar él solo, dando las gracias lo primero. Vale, perfecto. Pasar las diapositivas. Vale, estupendo. Bueno, pues vamos a empezar. A ver. Sí, vamos a hablar de ciberinteligencia para las fuerzas del orden y temas de seguridad nacional. Yo tengo que empezar por hacer una confesión. A mí esto de la inteligencia artificial me ha pillado a contrapié. Y digo, me ha pillado a contrapié incluso para la presentación, porque no me he enterado hasta esta mañana que el tema iba sobre inteligencia artificial. Dicho esto, bueno, tampoco es tan grave porque, bueno, pues en Kela, bueno, espera, sigamos un poco. Como andamos mal de tiempo, voy a empezar por el final. Quiero agradeceros el que estéis aquí hoy. Quiero agradeceros que estéis a esta hora donde podríamos estar echando la siesta. Y quiero agradeceros también tanto a las fuerzas del orden, a los que sois de la policía o de otras fuerzas del orden, como a los que sois de empresas privadas, que estéis luchando contra el cibercrimen, ¿vale? Es una lucha que es dura, pero bueno, que merece la pena seguir ejecutando. Mi nombre es Borja Rosales y yo soy el vicepresidente para Europa de una empresa que se llama Kela. Es una empresa de ciberinteligencia que se centra en encontrar, vamos a decir, aquellos puntos del ciberespacio que puedan ser más difíciles, digamos difíciles de acceder, más peligrosos de acceder y conseguir acceso a eso y luego desarrollar mediante software en el que incorporamos, yo no me atrevo a decir inteligencia artificial, pero sí machine learning y otras técnicas avanzadas de análisis de datos, bueno, pues una capacidad de poder analizar todo eso que vamos recuperando del ecosistema del cibercrimen. El ecosistema del cibercrimen es un entorno, vamos a decir, donde los cibercriminales desarrollan su actividad. Es un entorno que no sé si los que estuvisteis el año pasado en la presentación que hizo en inglés mi compañero Rabib, hablaba de que esto era un entorno comercial donde los cibercriminales compran y venden sus productos, ¿vale? Entonces, es un entorno que está formado de múltiples y diversos tipos o grupos. Estamos hablando de foros, estamos hablando de mercados subterráneos, estamos hablando de canales de Telegram, estamos hablando del Deep Web, del Dark Web, estamos hablando de muchos sitios, ¿vale? Entonces, en Kela nos enfocamos en poder encontrar en ese ecosistema de cibercrimen y hacerlo accesible a las fuerzas del orden y también a empresas de tipo comercial para que puedan investigar sobre lo que está pasando en ese ecosistema de cibercrimen y poder, a partir de ahí, desarrollar, vamos a decir, utilizando inteligencia artificial, pero utilizando lo que es inteligencia de amenazas, bueno, pues contextualizar las amenazas, conseguir detectar o evitar el ruido que normalmente se produce cuando dices, quiero analizar todo esto y dices, bueno, ¿y por dónde empiezo? Bueno, pues dando datos reales sobre temas de amenazas y bueno, con una visión externa que nos permita contextualizar lo que está pasando, más allá del dato concreto, ¿vale? Analizando un poco para la presentación de hoy, había presentado un poco 3 aspectos en los cuales las fuerzas del orden, bueno, pueden utilizar las fuerzas del orden o los responsables de la seguridad nacional pueden utilizar la inteligencia de amenazas que desarrollamos en Kela. Primero es protegiendo organizaciones críticas del país. No me limito únicamente a infraestructuras críticas, sino a otro tipo también de organizaciones críticas que pueda haber. Evidentemente, investigando el cibercrimen con la misión de atacar o de echar abajo
las infraestructuras y detener a los malos allá donde los podamos detener, con las dificultades que evidentemente existen, y también el tener una perfilación de actores, saber quién es quién, cómo se están moviendo y qué correlación o qué relación están teniendo entre ellos, ¿vale? Protegiendo las organizaciones críticas, voy a ir muy rápido en esta parte, bueno, pues todo el mundo sabemos lo importante que puede ser proteger al propio gobierno, proteger las infraestructuras de energía, de agua, de telecomunicaciones y demás, ¿vale? Pero voy a ir un poco al análisis de lo que pasó el año pasado desde un punto de vista de ransomware, y tenemos 4.600 ataques de ransomware que Kela identificamos en el año 2023, y por mencionar uno, voy a mencionar uno que se produjo en diciembre del año pasado contra Kyivstar, es una compañía telefónica de Ucrania, ¿vale? Entonces, a veces nos pensamos, bueno, esto es un tema comercial, están atacando a una compañía telefónica, las consecuencias de este ataque, vamos a decir, van más allá del ataque a una compañía comercial. En este ataque, Kyivstar, que tenía más del 50% de la cobertura y de los clientes de Ucrania, bueno, pues se vio afectado de tal manera que servicios básicos que está ofreciendo en la guerra con Rusia dejaron de estar disponibles. Servicios como la alerta a la población de un posible ataque, un ataque de la aviación rusa, por ejemplo, ¿vale? Vamos más allá de que la compañía ha sido atacada, estamos hablando de cosas que afectan a la ciudadanía y cosas que afectan más allá de como digo, de la propia compañía. Yendo un poco más al análisis, también vemos que de esos 4.600 ataques de ransomware, no todos ellos, pero una gran parte están motivados o están originados en un paso anterior, que son las ventas de accesos a redes corporativas o a redes de distintas organizaciones que se producen también en el mercado subterráneo, ¿vale? En los mercados distintos. Y, oh sorpresa, Europa es la región donde mayor crecimiento ha tenido la actividad de los cibercriminales, con un aumento espectacular en cuanto a cuentas válidas que se han comercializado y un aumento todavía superior en todo lo que tiene que ver con la parte de infoestiles, la parte de malware que infecta los ordenadores, las computadoras y extrae los datos, los roba, y entre esos datos siempre hay accesos de redes, accesos a sistemas críticos, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues es una captura de pantalla de un aplicativo que tenemos en Kela que se llama Account Explorer, únicamente disponible para fuerzas del orden, donde podemos ver qué organizaciones de un determinado país o de varios países están expuestas, ¿vale? Y pues son vulnerables de ser atacadas. Vamos, estos son más detalles. Estoy un poco preocupado con el tema del tiempo. Vamos a ver qué... Vale. Entonces, vamos un poco a la parte... perdona que me he pasado esta última diapositiva. Creemos que para la parte de monitorización de lo que son las organizaciones críticas, infraestructuras críticas, todo lo que es la seguridad del país, del Estado, necesitamos tener un sistema que nos permita analizar cuál es el nivel de riesgo que tienen nuestras empresas, cuáles son el nivel de riesgo que tienen nuestras organizaciones, y para eso hay que implementar sistemas de scoring, donde sí se utilizan sistemas de inteligencia artificial para determinar en base a múltiples factores relacionados con una organización en concreta qué nivel de riesgo, cuál es la posibilidad de que esa organización pueda ser atacada, por aquello de empezar por defender a aquellos que están en una situación más débil. Tenemos también la necesidad de monitorizar de una manera continua la exposición que tienen las empresas y fundamentalmente analizando esos sectores verticales que hemos mencionado antes de agua, electricidad, telecomunicaciones, en fin, todos los que hemos visto en la pantalla, ¿vale? Y evidentemente la posibilidad de generar alertas en tiempo real y sobre todo, yo diría más allá, la posibilidad de poder anticiparse a amenazas evitando que los ataques ocurran. Dicho eso, en la otra parte de la actividad que podemos, como fuerzas del orden, que podéis desarrollar, es la investigación sobre el cibercrimen, ¿vale? Entender cuáles son los TTPs, las técnicas que utilizan los cibercriminales, entender el ecosistema, entender cómo se están moviendo entre ellos, qué relaciones tienen entre los distintos actores,
atacar la infraestructura de los distintos actores y estudiar a los individuos, si es posible, para llegar a detenerlos. Y en este punto, voy a volver casi a cuando hemos dicho gracias, quiero hacer un reconocimiento a algo que ocurrió el año pasado, que fue que se echó abajo una infraestructura de ransomware, que es Hive, en la cual fue una colaboración, como ocurre en todos estos casos, entre fuerzas de orden de distintos países, en la que la Policía Nacional Española tuvo una parte muy, muy importante desde un punto de vista de poder aportar datos que estaban teniendo a través del INCIBE, del CCNCERT y también de la herramienta que utilizan de nuestra solución, ¿vale? Esto es una pantalla de cómo, por ejemplo, se ve la actividad de ese grupo concreto desde un punto de vista de cuáles son sus aliases, cuáles son los países, las motivaciones que tienen y demás. ¿Vale? Y ya por último, yendo muy rápido, la parte de perfilar actores, en la parte de entender quiénes son los posibles atacantes o quiénes son aquellas personas a las que tenemos que ir a buscar. Y muchas veces, hasta ahora, pensábamos que había dos tipos de actores. Los actores de motivación económica, que es lo que el año pasado venía a comentar Ravid en su presentación, y los actores de nación-estado, ¿vale? Sin embargo, bueno, estas son unas pantallas que tenemos de soluciones también específicas sobre ello. Sin embargo, esos dos grupos que podíamos definir como que tenían distinta motivación están utilizando las mismas técnicas, las mismas herramientas para desarrollar sus ataques. Es más, nuestra visión es que las naciones-estado, los APTs, utilizan a los cibercriminales como posible señuelo o como posible forma de encubrir sus propias actividades, ¿vale? Y como ejemplo, pues volveríamos un poco a este Dark Crystal, que es un RAT, que es un software de acceso remoto, que en principio se estuvo comercializando, se ha estado transmitiendo en la red, en la dark web durante años y que hemos visto también que también es utilizado por agencias de Estado, en este caso del Estado ruso. Volviendo un poco a la parte que decíamos de Kyivstar, de Ucrania y demás, vemos también que los hackers, los que entramos en ahora sí, la parte del el ataque ese que se originó en Rusia, en Ucrania, fue mediante la utilización de una serie de credenciales comprometidas. Y con esto llego al final de la presentación. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho al principio. Muchísimas gracias y esperamos que haya sido interesante.